Queridos espectadores, valiosos seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con respeto y cariño. En este video hemos titulado «Somos musulmanes. ¿Qué significa la fe? Según el Corán, ¿es el destino un destino?» Porque al observar la vida de los creyentes en la geografía del mundo donde la mayoría de los musulmanes viven, se puede ver cómo se engañan entre sí, se matan, torturan, cometen todo tipo de injusticias, se apoderan de bienes y riquezas, dicen mentiras de todo tipo sin dificultad alguna, trivializan la invención, el desprecio y la burla, como si fueran un entretenimiento diario. Ignoran completamente el alcohol, el juego, la prostitución, la fornicación, los derechos de los demás, los feminicidios y las masacres de la naturaleza, el mar y los ríos. Además, se observa que la promesa y la custodia de los depósitos son prácticamente ignoradas, que los actos de adoración no nos protegen de las maldades, que tenemos una comprensión de la servidumbre que permite que quienes llegan a cualquier posición menosprecien a los demás y se consideren a sí mismos como grandes hombres inalcanzables. Lamentablemente, mientras viven en lujosas villas, consideran que entrar a casa con el pie derecho es un acto de piedad y al estar frente a una variedad de comidas, ven sentarse en el suelo o limpiar un plato con pan como humildad. Aceptan la idea de que no se debe entrar a los lujosos yates o automóviles sin limpiar los zapatos, considerándolo un pecado, y creen que esto es una fe consciente. Al dar a los huérfanos, a los que no tienen padres y a los que viven en la calle, olvidan la caridad y piensan que decir «ten cuidado de no cometer un error en la cuenta», eso sería un derecho de los demás, es un acto de piedad. Al observar la situación de estas personas, que son pobres, ignorantes, groseras y fanáticas, me pregunto, ¿realmente son musulmanes? ¿Realmente creen? Si creen, ¿cómo es que pueden convertirse en la fuente de todos los males? Queridos espectadores, hemos decidido abordar el tema del concepto de fe, que contiene las respuestas a estas preguntas y problemas en 3 o 4 de nuestros videos. Presentaremos y discutiremos cómo debe ser una fe que lleva al musulmán a alcanzar la conciencia de responsabilidad en la vida social, considerando las buenas acciones como una prueba de la fe y promoviendo la difusión del bien. En nuestro primer video abordaremos la dimensión de la fe. En nuestros próximos videos continuaremos con otros significados. Primero, permítanme expresarlo de inmediato. Según el Corán, creer en el Islam no es solo una palabra que tiene una dimensión de fe. Creer, tener fe, confiar, estar seguro y brindar seguridad son significados de la fe, queridos espectadores. Pero lamentablemente, al considerar la palabra fe solo desde la dimensión de la creencia, se ha perdido la dimensión del discurso y la acción. El hadiz que dice que el verdadero musulmán es aquel de quien los demás están a salvo de su mano y su lengua, narrado por el profeta de Alá en los relatos de Bukhari y Muslim, se ha desconectado de la vida social. Para la reconstrucción de la vida es necesario que el ser humano sea reconstruido con una integridad de fe, discurso y acción que sea coránica e islámica, porque en este momento las condiciones, contenidos y números de la fe varían según los musulmanes en diferentes lugares del mundo islámico. Varía según la secta, la orden y los libros que cada uno lee. Para algunos, el número de condiciones de la fe es diferente. Para otros, su contenido es diferente. La obediencia absoluta al ayatolá, al sheikh, al chiita, al aga, al pasha, al presidente, al partido, a la secta y al imán de la comunidad es obligatoria en el grado de fe. Según algunos, el concepto de fe, que no se encuentra en el Corán y en el Islam, ha sido presentado y explicado como si fuera una obligación coránica e islámica. Se ha creado una cultura absurda que no se ajusta en absoluto al Islam
ni al Corán, donde se dice que el destino está escrito en nuestra frente, en el nombre del destino, en nuestras manos, en las líneas de la palma y en la constelación del destino, lo cual lamentablemente ha llegado a superar incluso la fe para el musulmán. Entonces, ¿qué dice el Corán sobre la dimensión de la fe relacionada con la creencia? ¿Cuáles son las condiciones de la fe según el Corán? Vamos a verlo. Justo al principio del Corán, después de la Fatiha, dice Alif, Lam, Mim, y luego desde el versículo 2 hasta el versículo 6 de la Sura Al-Baqarah. Este es el libro sobre el cual no hay lugar para ninguna duda. Es el Corán. Este Corán es una guía de orientación para aquellos que tienen conciencia de responsabilidad, es decir, para los que son piadosos, esos son, probablemente, quienes tienen fe, realizan la oración de manera correcta, gastan en los necesitados de las cosas que les hemos otorgado continuamente, y ellos creen en lo que se te ha revelado y en lo que fue revelado antes de ti. Han creído en la noticia divina sobre la existencia del más allá. Con un corazón tranquilo, ellos están sujetos a una guía perfecta que proviene de su Señor y se dice, y ellos, sí, ellos alcanzarán la felicidad eterna, son los que alcanzarán. Esto expresa los asuntos que son objeto de fe. Continuemos expresando los versículos que abordan la dimensión de la fe y luego haremos nuestras evaluaciones. El versículo 285 de la Sura Al-Baqarah, que todos conocemos y hemos oído, es el que se recita después de la oración de Isha y se conoce como Amena Resulu. Nuestro Señor en el Corán nos explica los fundamentos de la fe de la siguiente manera. El mensajero de Alá, el enviado, creyó primero en lo que le fue revelado y luego los creyentes creyeron en Alá, en sus ángeles, en sus mensajes y en sus mensajeros. No hacemos distinción entre ninguno de sus mensajeros. Escuchamos, obedecimos, te pedimos perdón, oh Señor nuestro, el destino es tuyo, dijeron. Sura de las Mujeres, 136. El versículo, a través de una lectura inversa, explica que si no se cree en ciertas cosas, las personas serán golpeadas por la desviación, la corrupción, y recibirán un castigo que termina en fuego, en el infierno, como se describe en la segunda parte del versículo. Quien niegue a Alá, a sus ángeles, a sus libros y al día del juicio final, se habrá sumido en una profunda desviación. Si estas personas caen en la desviación y el extravío porque no creen en Alá, en sus mensajeros, en sus libros, en sus ángeles y en el día del juicio, esto significa que aquellos que desean alcanzar la guía y la salvación deben creer en Alá, en sus profetas, en sus libros, en sus ángeles y en el día del juicio. Al enumerar estos principios de fe, se expresan 5 fundamentos. Primero, la fe en Alá. Segundo, la fe en los profetas. Tercero, la fe en los libros. Cuarto, la fe en los ángeles. Y quinto, la fe en el día del juicio. ¿Por qué son tan importantes estos 5 principios? Lo expresaré mientras comparto los versículos con ustedes. En la primera parte del versículo 177 de la Sura Al-Baqarah se expresan los principios de la fe. Nuestro Señor, al decir que aquellos que han alcanzado la virtud y actúan con conciencia de responsabilidad son los que creen en Alá, en el día del juicio, en los ángeles, en los libros y en los profetas, nos está expresando nuevamente sus 5 principios fundamentales. Después de todos estos versículos, queridos espectadores, me gustaría compartir con ustedes 2 temas importantes. Creer en los libros, que son la revelación de Alá, no significa creer en un objeto hecho de papel comprimido entre 2 tapas y rendirle respeto y veneración. Y no se trata solo de creer en él, conocer el contenido del libro, hacerlo una guía para la vida.
cumplir con sus mandamientos al nivel de la fe y abstenerse de lo que prohíbe, hasta la muerte. Eso es lo que significa. Creer en el libro significa creer en todo lo que hay dentro del libro. De lo contrario, podemos comparar la fe en el libro con este ejemplo: recibir una carta de alguien a quien amas que contiene mensajes vitales y muy importantes, y luego abrir el sobre, leerla y aprender los mensajes importantes sin hacer lo que esos mensajes requieren, y en su lugar frotar el sobre en sus caras, besarlo y perfumarlo, diciendo que es una carta de mi amado, y guardarla en protectores de seda, brocado, satén, oro y plata. Es un comportamiento tan tonto, absurdo e insensato como la situación actual de los musulmanes que conforman la geografía del Islam. Algunos leen el Corán sin conocer su contenido, su conocimiento, sus mandamientos, sus prohibiciones y sus relatos, simplemente sin entender, y no permiten que toque sus vidas, ni que sea la guía de la vida. Algunos toman decisiones erróneas sobre este tema, sin considerar cómo se relaciona dentro de la integridad del Corán, basándose únicamente en un versículo y sin mirar el contexto, la coherencia del Corán y otros versículos, y viven sus vidas con esos errores. No se puede describir el bosque a partir de un solo árbol sin conocer el bosque, así como un musulmán no puede contar la imagen completa de un rompecabezas sin ver todas sus piezas. De la misma manera, cuando se le pide a una persona que ha subido a una gran montaña que describa la montaña, solo puede mirar a su derecha, a su izquierda, hacia arriba y hacia abajo, y solo puede describir lo que ve desde su posición. Los otros lados de la montaña se vuelven prácticamente inexistentes para esa persona y para quienes la escuchan. A partir de estos ejemplos es fundamental y una obligación para los musulmanes conocer y creer en todo lo que ha sido revelado y enviado por nuestro Señor en el Corán y construir la vida en base a ello. Es necesario hacer una conclusión a partir de esto. Hacer de cada cosa en la que creemos en el Corán una prioridad y tener fe en que todas las prohibiciones son realmente prohibidas, así como en que todas las obligaciones que se nos han ordenado son deberes que debemos cumplir. Es la responsabilidad del creyente. En otras palabras, la condición de la fe y la condición del Islam, queridos espectadores, es todo el Corán, lo que Alá nos ha ordenado, narrado, comunicado y revelado en el Corán como Islam, como religión, es algo que debemos afirmar. La segunda cuestión importante que debe ser considerada es la siguiente pregunta que todos tenemos en mente. Los versículos establecen las condiciones de la fe, que son creer en Alá, en los profetas, en los ángeles, en los libros y en el día del juicio, la fe en el destino. Queridos espectadores, no se basa en la creencia de que el bien y el mal provienen de Alá, como se menciona en el Corán. Permítanme agregar esto como una información adicional. La creencia en el destino, que sostiene que el bien y el mal provienen de Alá, no tiene ninguna referencia en los versículos, al igual que no se encuentra en el Hadiz de Gabriel, que aparece en Bukhari. En los dos primeros hadices de Gabriel que aparecen en Muslim no se encuentra. Sin embargo, en el lugar donde se registra el tercer hadiz de Gabriel se presenta un sexto punto adicional que solo vemos allí. Realmente, en el Corán no hay un fundamento de fe que los musulmanes entiendan o expresen actualmente como destino o como escritura del destino. La palabra destino en el Corán está relacionada con los atributos de conocimiento de Alá, su poder, su capacidad de escuchar y ver, así como con la forma en que creó todo de acuerdo a una medida y un equilibrio.
y las leyes que estableció en el universo, las cuales nunca serán alteradas ni cambiadas. Por ejemplo, en el versículo 49 de la Sura Al-Qamar se dice que hemos creado todo con una medida, como se menciona en el versículo. Queridos espectadores, en este sentido, la fe en el destino implica creer en la grandeza de los nombres y atributos de Alá, y que la única y suprema autoridad pertenece a los nombres y atributos de Alá. Nosotros, los musulmanes, creemos en esto, y en la base de nuestras creencias, nuestra fe en Alá es lo primero. Sin embargo, el tema no termina aquí. La cuestión principal es la comprensión irresponsable del fatalismo, que atribuye la responsabilidad de las acciones humanas a Alá, desestimando la voluntad humana y echando la culpa de los delitos de los gobernantes y de las personas al destino, lo cual es rechazado por el Corán. Lejos de eso, Alá no escribirá en la frente ni en el destino de sus siervos que harán el mal, cometerán delitos, incurrirán en lo prohibido, ni que llevarán a cabo todos los crímenes, asesinatos, torturas y violaciones de derechos que no se pueden imaginar en este mundo. Luego, no castigará al siervo por el destino que él mismo escribió. Lejos de eso, esta comprensión es una calumnia de tiranía, sadismo e injusticia hacia Alá y nada más. Es decir, llamar al destino Qadr es una calumnia contra Alá, el Islam y el Corán. El hecho de que Alá sepa todo, que su poder abarque todo, que conozca y vea las acciones que los siervos realizarán y que todo esté dentro del conocimiento de nuestro Señor, no significa que sea un destino que afecte las acciones de los seres humanos y los genios, quienes han sido dotados de voluntad y sometidos a prueba, privándolos de su libre albedrío y de su derecho a elegir. Alá no ha dicho que ha escrito los roles de los seres humanos y de los genios y que los ha plasmado como destino, diciendo: ahora actúen según lo que he escrito, y yo los juzgaré por lo que he escrito, y los castigaré por haber interpretado su papel de la manera que he determinado. Y tal destino, tal comprensión del destino, no es aceptable en el Islam ni en el Corán. De hecho, no existe, así como el conocimiento de un maestro sobre toda la información en los libros de texto, las unidades y las respuestas a las preguntas del examen, no afecta las calificaciones de los estudiantes, ni su paso o reprobación. Incluso si el maestro conoce muy bien a sus alumnos y puede prever quiénes tendrán éxito o fracasarán, la calificación de los estudiantes depende de las respuestas en el examen. Desde la perspectiva del estudiante, toda esta responsabilidad, diligencia o pereza, así como la elección de prepararse o no para el examen y las respuestas que dará a las preguntas del examen, están relacionadas con el versículo 29 de la Sura Al-Kahf del Corán. Como se menciona en el Corán, nuestro Señor dice que este mensaje, que posee la verdad absoluta, es de su Señor. Así que quien quiera que crea, y quien quiera que niegue, en la Sura 3 del Corán. Ciertamente lo hemos guiado por el camino recto que llevará al ser humano a su propósito, ya sea que agradezca o sea ingrato. En el cuarto versículo se menciona que, como resultado de sus elecciones, hemos preparado para ellos cadenas imposibles de describir, grilletes y un fuego loco incitado. En el quinto versículo se describe la recompensa del paraíso en la que estarán los buenos como resultado de sus elecciones y sus buenas acciones. En el versículo 2 de la Sura de Tebab dice que Él es quien los creó, pero entre ustedes hay quienes niegan la verdad y quienes creen en la verdad. Y Alá, al declarar que todo lo ve, expresa en todos estos versículos que la fe llevará la responsabilidad de la voluntad humana
y de sus acciones, que cada una de sus elecciones y obras será recompensada de manera completa, que serán responsables ante el resultado de su derecho a elegir, que se les preguntará sobre lo que han hecho en el gran juicio y que recibirán el castigo y la recompensa como resultado de este juicio. En este punto, quiero dar un ejemplo de un guionista para aclarar el tema y proporcionar más claridad a nuestra discusión. El guionista que escribe el guión detalla todos los roles hasta el más mínimo detalle y se les explica a los actores elegidos cómo deben actuar. Por ejemplo, se le da a un actor el papel de la persona más mala del mundo. El actor que interpreta el peor papel lo hace de la mejor manera. Y finalmente, la película cuyo guión se ha filmado termina mientras se prepara un programa para la entrega de premios y honorarios relacionados con la película. Durante su estreno, se le otorga el premio y la remuneración al actor que interpreta muy bien su papel de villano, bajo los aplausos y vítores desenfrenados de todos los espectadores. Ahora pensemos, ¿se castigaría a un actor por haber interpretado de la mejor manera todo tipo de maldades inimaginables, desde robar en su papel, asaltar, matar, hasta quemar y destruir ciudades y pueblos? Merece el castigo. Si es así, Dios no crea a su siervo. Para castigarlo, como se menciona en los versículos anteriores, Alá ha mostrado el camino correcto en el Corán. Ha explicado cuál rol es malo y cuál es bueno, y ha señalado los caminos del bien y del mal a sus siervos, dejándoles el derecho a elegir, es decir, a expresar el uso de los roles según su propia voluntad y preferencias. En otras palabras, Dios no ha escrito el mal como destino para el ser humano. Los seres humanos han elegido y actuado sus roles con su propia libre voluntad. Después de desempeñar esos roles, los ángeles escribas han identificado y registrado, y todos nosotros seremos cuestionados sobre el castigo o la recompensa en función de nuestras acciones que hemos realizado con nuestras elecciones y libre albedrío en el libro de acciones que llamamos. Aquellos que expresan el destino como un destino previamente escrito y que han logrado que la gente acepte este tema como una parte, un componente o una condición de la fe, lamentablemente tienen tras de sí traiciones, hostilidades y una comprensión de imponer su poder y autoridad sobre otros en relación con el Islam, el Corán y la humanidad. Y existen esos planes. La comprensión del destino como escritura del destino es una continuación de un juego histórico que asegura la continuidad de una planificación diabólica y la opresión del poder. A lo largo de la historia de la humanidad, todos los Nimrod, faraones, Abraha, los poseedores de poder en la incredulidad, y el califa Omeya que afirmaba ser musulmán, Yazid ibn Abd al-Malik, así como todos los sultanes, emperadores y reyes yazidíes que siguieron el camino de Yazid, todos los presidentes de partidos que representan la autoridad de un solo hombre, los ayatolás, califas y las familias que se han cubierto con el wahabismo han santificado al Estado y a sus gobernantes. Esta comprensión, que se considera a sí misma y a su poder como indispensable, ha unido sus bienes, riquezas y poderes con la idea de incredulidad de que existirán eternamente en este mundo, y han considerado enemigos a todos aquellos que pudieran oponerse a su poder y autoridad. Incluso han ideado y llevado a cabo planes de destrucción que harían sonrojar al mismo diablo. Han obtenido la legitimación de estos crímenes contra la humanidad a través de las instituciones legales que han cooptado, así como de sus relaciones de complicidad, servilismo y beneficios sin temor a Dios
ni vergüenza ante los hombres, apoyándose en grupos religiosos y en los gobernantes y administradores de todos los niveles. De este modo han convertido tanto a sí mismos como a todo su entorno en monstruos y en dueños del fuego. Por eso los faraones mataron a todos los bebés. Por eso Yazid hizo que el nieto de nuestro profeta, el Hazrat Hussain, y su familia sufrieran en el desierto junto al río Éufrates, y los martirizó. Luego paseó su espada sobre su sagrada cabeza y dijo: ¿qué podemos hacer? Yo también estoy triste. Alá ha escrito esto en el destino de Hussein y su familia. ¿Qué culpa puede tener quien cumple con el destino de Alá? Así resume la comprensión del poder de los yezidíes. La continuidad de los poderes en esta comprensión se basa en la idea de ver a sus ciudadanos como si fueran sus propios siervos. Tienen un sistema de gobierno que continúa a través de su sangre y su sudor. Los gobernantes yezidíes nunca cometen errores. Si los edificios en la zona sísmica se derrumban y decenas de miles de ciudadanos mueren, abrirán los lechos de los ríos a la construcción, obtendrán ganancias allí y aumentarán su riqueza. Si la corriente se lleva todo lo que encuentra a su paso junto con las personas, ellos no son culpables ni responsables, echan la culpa al destino. ¿Y qué podemos hacer? Vino de Alá, así estaba escrito en tu destino, así estaba en tu destino. ¿Qué podemos hacer? Dicen, y hemos expresado que el destino y el que lo escribe no son culpables. Según ellos, el que escribe el destino, Dios prohíba, es el culpable. Dado que compartiré ampliamente nuestras discusiones sobre este tema en nuestros videos sobre la gestión del Estado y la política, cuando sea necesario, por ahora, limitemos nuestra conversación a esto y volvamos a nuestro tema. El segundo significado fundamental de la fe es confiar. Sura Ibrahim 11 y 12, en los versículos. En el versículo 136 de la Sura Nisa, en el versículo 61 de la Sura Tobe, y en los versículos 11 y 64 de la Sura Yusuf. En los versículos, nuestro Señor nos enseña que la fe es confianza. En los versículos 10 y 11 de la Sura Sab, Sura 125 del Corán, el versículo 97 de la Sura Al-Imran indican que la palabra fe significa estar seguro. Y el versículo 23 de la Sura Al-Hashr, en los versículos del Corán, y en el versículo 4 de la Sura de Al-Quraysh, nuestro Señor nos enseña la dimensión de la fe que brinda seguridad. Concluyamos haciendo una definición de fe y musulmán según el Corán, expresando que en nuestro próximo video continuaremos con el tema de si el significado y las interpretaciones de estos versículos provienen de Dios, como se ha afirmado sobre el mal y la maldad. Creer, queridos espectadores, es creer en todos los valores que deben ser creídos, confiar en esos valores en los que se cree, sentirse seguro en esos valores en los que se confía y proporcionar confianza a nuestro entorno con esos valores en los que nos sentimos seguros. Dar significa ofrecer. El creyente, es decir, el musulmán, es aquel que cree en todos los valores que deben ser creídos, confía en los valores en los que cree y por lo tanto se siente seguro y brinda confianza a su entorno. Ahora quiero expresar el punto en el que todos deben hacerse la pregunta: ¿soy musulmán? Y reconstruirse a sí mismos a través de las enseñanzas del Corán. Queridos espectadores, deseo y espero que Dios nos conceda ser de sus verdaderos siervos que tienen fe. Deseo y anhelo que el mundo islámico, que se retuerce en las garras de toda clase de carencia, aprenda, bajo la guía del conocimiento del Corán, todos los caminos de existencia. Deseo y espero que nos proteja y nos guarde de los yezidíes y de las comprensiones yezidíes. Deseo y espero que nunca falte el amor en tu corazón y la sonrisa en tu rostro, que todo sea como desees. Te encomiendo a Dios